Una jornada larga, pero muy productiva. Creo que todos nos vamos fortalecidos y con una mayor convicción de la necesidad que tiene el país de no solo hacer la reforma, sino comprometernos a una reforma continua. Porque la reforma de la justicia no es un acto que tenga un inicio y que tenga un fin, sino es el típico reto, el típico desafío que nos demanda, que nos exige una reforma continua. Por eso quiero que mis primeras palabras sean algunas reflexiones sobre lo que hemos estado viviendo. Más de uno de ustedes ha hecho referencia al caso de esta pareja chilena referida a la maternidad subrogada y cómo es que la justicia está divorciada de la realidad, pero no solamente divorciada de la realidad, sino también divorciada de las propias reglas, principios, convenciones o instrumentos internacionales que hemos suscrito, porque no se trata solo del derecho a libertad, se trata de un principio alojado, recogido y reconocido en la Constitución, pero también recogido en diversos instrumentos internacionales, que es el interés superior del niño. Esa medida que todos hemos visto, de la que todos hemos sido testigos, es la típica medida que no favorece a nadie, perjudica en primer lugar a esos menores, a esos niños, perjudica a los padres de familia, perjudica a la sociedad, perjudica al propio Estado, no conduce absolutamente a ningún lugar que no sea a la injusticia. Aquí está el profesor, el maestro Francisco Miró Quesada, y creo que alguna vez, ahora que lo veía, alguna vez en un artículo en El Comercio, él recordaba a John Rawls, en ese famoso trabajo, La teoría de la justicia, que ya creo que fue el año 72 o 71, bueno, él me corregirá, tiene más autoridad que yo para esto. Él decía, más o menos en resumen, lo siguiente: las instituciones deben buscar la justicia como la ciencia debe buscar la verdad. No vale la pena y hay que echar al traste toda ciencia que no pueda alcanzar la verdad. Hay que echar al traste toda institución que no nos pueda dar justicia. Porque para eso sirven las instituciones. Las instituciones se legitiman y tienen como objetivo alcanzar la justicia. La justicia, desde luego, en el caso de John Rawls, era en sentido lato, pero en el caso particular del sistema de administración de justicia se refiere a dar justicia al caso concreto. En ese caso particular, en ese caso individual, donde se define los intereses de cada ciudadano, de cada persona, su libertad, su propiedad, la salud, la educación. Es en la justicia donde un ciudadano sabe si realmente hay Estado. Es en la justicia donde un ciudadano sabe si realmente existe un poder que lo proteja o está absolutamente abandonado. Por eso yo creo que el día de hoy debemos felicitarnos y tenemos que reconocer que han estado aquí las autoridades que tienen responsabilidad porque empiece a cambiar la justicia, pero que también deben comprometerse no solamente a dar las normas, sino a hacerle un seguimiento a la administración de justicia hasta que realmente haya un cambio que ya sea irreversible. Y en esa línea quiero decirles algunos temas más. Por ejemplo, quisiera decirles que estamos hablando de la justicia, pero no estamos hablando, por ejemplo,
de algo que a mí me parece fundamental y que quiero compartir con ustedes. El insumo de la justicia, aquello con lo que se administra justicia, es la norma, es la ley. Cuando damos muchas leyes, cuando damos leyes intuitivas, cuando damos leyes que no tienen base material, que no tienen evidencia, que no nacen de la experiencia fáctica, cuando damos leyes que no se debaten, que se dan leyes de la noche a la mañana, cuando damos leyes que se exoneran de la doble votación, cuando damos leyes sin exposiciones de motivos que permiten distintas interpretaciones, cuando damos leyes que se aprueban y que luego no se le hace el seguimiento y que aparecen 1, 2, 3, 4 y 10 años sin reglamento, lo que estamos garantizando es la conflictividad y no le estamos dando a los operadores del derecho esa herramienta fundamental para poder administrar justicia. Necesitamos también dependernos en el principal acto de poder del Estado, que son las leyes. Pero también, y esta es otra reflexión, que es fundamental para el sistema de justicia, una justicia del precedente. Aquí se ha hablado de la predictibilidad. No va a haber predictibilidad jamás sin justicia del precedente. Sin la justicia que nos permita, desde el primer momento, saber cómo va a terminar nuestro caso. Y esa es una tarea por hacer. También hemos hablado aquí de la necesidad de cómo diseñamos el Consejo Nacional de la Magistratura, pero con todo respeto, creo que no nos hemos hecho la principal pregunta. No se trata de que sean 5 jueces, no se trata de 5 magistrados, o que sean 7 consejeros, o que se elija así o de esta otra manera. Se trata de hacerse la pregunta central: ¿qué tipo de justicia es la que tiene el Perú? ¿Somos una justicia basada en la elección popular de los jueces o somos una justicia basada en jueces profesionales, jueces que basan su decisión en un derrotero racional que tienen que motivar para que puedan fundamentar esa resolución? Esta última es el modelo que hemos elegido. Y entonces, si queremos nosotros votar por los jueces, vamos a tener que hacer un esfuerzo por compaginar estos dos modelos, porque el modelo que hemos elegido es un modelo basado en razones, es una justicia basada en fundamentos. Ese es el que hemos elegido. Es una elección, es una mirada y es una elección que no es fácil. El diseño y la arquitectura del CNM tiene que responder a ese modelo de la Constitución. Otro tema que hemos abordado aquí es el control de los jueces. Y creo que queda claro, creo que queda muy evidente que el control de los jueces tiene que ser externo. El control interno, desafortunadamente, realistamente, ha fracasado. Esta es otra de las conclusiones que creo que nos llevamos, si no todos, la mayoría. Pero algo que tampoco hemos mencionado es que la administración de justicia no solo de los jueces, y no solo participan los fiscales. Hay decenas, hay cerca de 20.000 auxiliares de justicia. ¿Cómo ingresan al sistema de justicia? ¿Quién los evalúa? ¿Quién los controla? El sistema de justicia, ellos también tienen que ser capacitados. No va a haber reforma de la justicia sin capacitar y sin controlar a los mandos intermedios, sin involucrarnos en la reforma de la justicia. Una justicia de un verdadero calado pasa por involucrar a los operadores intermedios de la justicia. En suma, en resumen, es un tema complejo. En definitiva, es un tema de muchas aristas y muy complejo. Y por eso estoy de acuerdo también con quienes han señalado, y que en este punto también con el doctor Víctor Ticona, muy de acuerdo con que no podemos hacer atropelladamente las cosas, porque esto es fundamental. Cualquier error va a involucrar probablemente una generación de 25 años, pero tampoco podemos dejar escapar esta oportunidad. Tampoco podemos dejarlo a las calendas griegas. Por eso el presidente creo que está en lo correcto cuando apuesta
por sacar la reforma lo más pronto posible. Pero entre la premura y la necesidad de hacer bien las cosas, hay un equilibrio que tenemos que encontrar. Hay cosas que se pueden hacer rápidas y hay cosas que tienen que hacerse con un debido tiempo. Porque, repito, si nos equivocamos, vamos a comprometer la vida de millones de personas. Hace un momento, y con esto quiero concluir, hace un momento decía, si la ciencia, si una disciplina científica no nos ofrece la verdad, no sirve para nada. Si una institución no nos ofrece justicia, no sirve para nada. Cuidado con echar mano por la premura de cambios que al final lo que va a hacer es perjudicar significativamente la institucionalidad y también a millones de personas. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, quiero agradecerle a las autoridades la paciencia que han tenido, la recepción, el compromiso, la altura para poder aceptar las críticas que hemos escuchado aquí y comprometerlos, porque como ya se ha dicho aquí, esta no va a ser la primera audiencia, porque aquí se mencionó que los magistrados también deben ser evaluados a partir de un enfoque de género. Y estoy completamente de acuerdo con eso, porque todos los días millones de personas, millones de mujeres son agredidas y no es posible, no es admisible, no podemos tolerar que los magistrados desconozcan un enfoque de género que ataje, que detenga esta lacra que es la agresión contra las mujeres. Muchas gracias.